Bien, mi nombre es Jaime Godoy, desde la organización de la Oficina Regional para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Derecho Humano. Le damos la más cordial bienvenida a esta última sesión, en este último bloque. Ya estamos llegando casi al final de esta linda aventura que hemos tenido estos días. Esperamos que hoy día podamos en esta sesión también tener un muy fructífero diálogo. Antes que todo, quiero repasar con ustedes algunos aspectos técnicos, ya que vamos a tener un video que va a ser transmitido, difundido en inglés. Por favor, para que quieran seguir la interpretación de este video, pueden conectarse a partir de ese código QR y usar sus propios audífonos en sus teléfonos móviles. No sé si lo han hecho antes, pero funciona bastante bien. Y les damos un tiempo también antes de iniciar para que puedan hacer ese ajuste. Entonces, sin más, yo tengo el honor de acompañarles hoy día en la moderación, pero realmente quien iba a estar aquí era Anita Ramasastri, a quien le mandamos también un cariñoso saludo desde acá, que lamentablemente no pudo venir. Anita es miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, quizás algunos de ustedes ya la conocen, pero ha querido estar presente, y ha querido estar presente particularmente para compartir mensajes claves sobre este proyecto que ella viene liderando en el seno del grupo de trabajo, que toca la relación entre empresas, derechos humanos y contextos de conflicto y posconflicto. Entonces, sin más, nosotros vamos a partir con este video y luego haremos el pase a nuestros invitados para dialogar. Adelante con el video, por favor. Glad to share some final thoughts on business, human rights, and conflict. I know that my former working group colleague Dante Pesce is there today, and my new colleague Fernanda, who replaced Dante, and I send my greetings to them especially. I want to share with you work that I have been leading over the past few years as we look around the world and think about the challenges for business in dealing with situations where there is conflict. And as we think about the region, so Latin America and the Caribbean, we see a couple of different things. One is, of course, as we think about Colombia, where you all are, we think about transition, right? Conflict to post conflict. But again, in those settings, different issues will arise. There are situations in the region, but globally, of localized conflict. So we can think about, of course, internal armed conflict, such as the one previously in Colombia. We have situations of local conflicts where different community members may have disagreements which can be violent relating to economic activity, to the building of a mine, to a development project, to different issues. And of course, local security forces may be part of that conflict cycle. And then, of course, we have cross-border conflict. And an example of this today is the Russian war in Ukraine. So there are different kinds of conflict, and business needs guidance, as we find, as to how to prevent severe human rights abuses in these settings. So a few points that I want to make and then share with you some recent guidance from the working group. The first is that as we think about all of these different kinds of conflict, what the guiding principles talk about, first of all, is this idea of enhanced or heightened human rights due diligence. And I'll explain that in a minute, but think of it as something extra, not basic human rights due diligence. The second thing is that the reason we're concerned in conflict is because business may find itself connected to gross or serious human rights abuses and international crimes, crimes against humanity, war crimes. And so the guiding principles also remind companies that they may risk liability, criminal penalties, if they are connected
to war crimes or to violations of international criminal law or international humanitarian law. And there are prosecutions going on today and investigations that relate to companies' connections to these crimes. An example of this is two of the executives from the Swedish oil company Lundin Petroleum are being prosecuted in Sweden in connection with the genocide in Darfur, Sudan. There are other investigations going on in France relating to the connection of some companies and ISIS in Syria. I could go on, but it's just to say that the guiding principles remind companies of these risks. But the message should be clear. The risks to people are much greater in conflict. And so the company needs to act with that higher due diligence. So what have we done to help companies? And again, this is an issue which we need to keep talking because it's never easy and no situation is the same. In 2020, we presented a report to the UN General Assembly where we introduced this idea of heightened human rights due diligence in conflict settings. What we meant was companies need to ask questions not only about the general issues of negative impacts and human rights abuses, but also about what is the conflict about? Who are the parties to the conflict? And what are the new human rights issues that arise from the conflict? And what should business do about that? So we presented our report, and we have been pleased to see that governments and companies around the world are trying to use this idea of heightened human rights due diligence as part of their own processes to prevent harm. So we, just a few weeks ago, launched a new toolkit that is much more practical with the United Nations Development Program about heightened human rights due diligence. So we try to give companies and also governments much more practical steps and questions to ask to bring a conflict-sensitive approach to the due diligence. So let me just say that I hope you will look at that guidance because it is very helpful. And it's helpful in certain key ways. So let me turn to the slide now and share just 5 key points with you, which I hope you will remember. The first one for companies is that basic human rights due diligence is essential as a starting point. So the idea is that companies need to have that foundation first of basic human rights due diligence, where they know who the stakeholders are because they have consulted them. They know who their business partners are. They know, again, and have a remedy mechanism in place. These are all important ingredients. And if a company doesn't have that process, if suddenly a conflict happens and they have to address these human rights risks, they're not really able to do so. So that's one important message. There is no substitute for basic human rights due diligence. The second point is that this heightened or higher due diligence is an important tool for when businesses enter conflict areas or post-conflict areas, when conflict arises, and also when a company decides to leave and it needs to think about the people it leaves behind and whether it's going to sell the company and to whom. So really, the whole conflict cycle, heightened human rights due diligence is important. Examples of different issues that arise in a conflict setting are things like land. So land during conflict is often seized. Parties will displace communities during the conflict. And so companies need to be more concerned about land rights in conflict settings. Another one is business partners. In a conflict setting or post-conflict, knowing whether your business partner, government or non-government, either is connected to a conflict, sometimes armed groups run businesses, or is it part of the government? Knowing these things will be important in terms of responsibility.
Remember the guiding principles and the idea of connection or linkage. Another is contracting with government entities. I'll use an example now from Myanmar, and the situation where many companies that have come back into that market, or did a few years ago, did contract with government ministries. And many ministries in a regular setting will be fine partners. Maybe it's a Ministry of Social Security or a Ministry of Education. But if a conflict breaks out, if that government now has sensitive data in those ministries may become tools of abuse. So in that setting, it's no longer an ordinary business relationship. And of course, employment and hiring practices. Knowing if there are minority or vulnerable groups that are being attacked during a conflict is very important, because hiring decisions need to take into account these dynamics in terms of who is hired, but also, do they need protection? What do you do in the workplace about political speech? Again, many different issues, but my message under number 2 is that this idea of understanding the conflict is important because new issues will arise. So heightened human rights due diligence, my third point, is adding in an understanding of the conflict and conflict dynamics and drivers. Having an understanding of whether conflict is escalating, knowing who the parties to a conflict are, the reasons for the conflict, the context is also important, because once you know those things, new issues, new human rights issues become relevant. As I mentioned, for example, if there are minority groups that are part of the conflict, then who you hire and the workplace is different. Now, I mentioned that there are key examples for Myanmar of why this matters. As companies have decided to exit Myanmar, for example, they needed to think about whether they're going to be able to protect their employees if they leave. If they stay, they need to make sure that they are not directly linked to the government and to the conflict in a way that causes harm. There's also questions about what should you do with existing financial contracts? And again, innovative solutions for payment of royalties into, let's say, special bank accounts have happened. But it's just to say that there are living examples now in the active conflicts in the world of why heightened human rights due diligence matters. In the Russia-Ukraine setting, for example, companies need to know whether their business partners are connected to the conflict. And if they haven't asked or understood, this may be a problem. And my last point is that responsible entry, so entering a market that is fragile, and exit are important concepts. And so I leave you with this thought, which is that our report and our toolkit say business is never neutral. That business, when it re-enters in a post-conflict setting, may want to help create jobs and to be an economic force for good. But if it doesn't understand the nature of the conflict, then it may not be doing enough to prevent harm. So I will stop there. I'm sorry I couldn't be there in person, but I am happy to answer questions, and I'm sure my colleagues can provide my email address. But I hope you will look at our report and the toolkit. These are very important in today's world where much is still happening involving violence. Thank you. Y agradecemos a Anita. Invitamos a nuestros panelistas a que puedan acompañarnos en el panel.
Queremos agradecer a nuestros panelistas por acompañarnos el día de hoy. Tengo el honor y el agrado de presentarles. Alicia Banto es defensora adjunta con más de 20 años de experiencia en la Defensoría del Pueblo del Perú. Es experta en gestión ambiental, derechos de los pueblos indígenas, empresas y derechos humanos. El profesor Manuel Ramiro Muñoz es director fundador del Instituto de Estudios Interculturales y miembro del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia. Es filósofo con estudios de Economía, Humanidades y Teología, magíster en Enseñanza de la Universidad Javeriana y doctor en Educación de la Universidad de Barcelona. Y nuestra panelista, Sofía Yarrín, es defensora de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Actualmente es asesora de incidencia en Amazon Watch y miembro de la Alianza de Organización por los Derechos Humanos de Ecuador, con más de 13 años de experiencia también en todas estas materias. Así que es un real honor poder contar con nuestros destacados panelistas hoy. Anita, a quien saludamos desde acá, nos dio esta mirada global sobre la relación de los derechos humanos y las empresas en zonas de conflicto. Hizo estas menciones sobre conflictos y qué entender por conflicto, quiénes son las partes que debieran estar sentadas para acordar y superar estos conflictos, cuáles son los marcos de alguna manera que se aplican también en estos conflictos. Y yo quiero entonces invitar al panel a hacer esta reflexión hacia el ámbito regional. Nosotros en nuestra región, la conflictividad, y en este caso podemos hablar de la conflictividad social, está presente de manera transversal en todos nuestros países, afectando el goce y la dimensión de amplios derechos humanos. El grupo de trabajo de Naciones Unidas, del que Anita hace parte, ha puesto énfasis en este sentido. El proyecto que menciona, que efectivamente lidera el grupo de trabajo y que tiene un informe al que invitamos que puedan revisar y tiene unas guías también prácticas sobre cómo abordarlo, qué se puede hacer desde los distintos actores, es muy útil para poder entender también herramientas prácticas de las que vamos a conversar hoy día. Y lo he puesto también de alguna manera en evidencia en las visitas que el grupo de trabajo ha hecho en la región. Ha estado en Perú, ha estado en Brasil, ha estado en Honduras, México, y en todos los países que ha visitado ha puesto en énfasis entonces también esta importancia de esta dimensión. Paradójicamente, si pensamos en todo este ímpetu y en toda esta de alguna manera convergencia y consenso de la importancia de relevar estos aspectos en la lógica de la protección de derechos humanos, nosotros también muy recientemente, hace un par de años atrás, desde el 2019, podemos decir en lo más reciente, nuestra región, sobre todo América del Sur, se vio sumamente impactada por diferentes estallidos sociales, cuyas consecuencias las vivimos hasta el día de hoy, y que han tenido en común una falta de compromiso inicial constructivo desde el inicio, una falta de un enfoque preventivo para gestionar los riesgos, déficit en materia de participación como elemento clave para abordar sus causas y dificultades en materia de rendición de cuentas que son indispensables para la remediación de las víctimas, pero también para superar la fractura social que estas conflictividades han producido. Sobre estos temas y con este marco general, vamos a estructurar una primera vuelta de intervenciones y la idea es que si hablamos de conflicto, tenemos también que hablar de diálogo, así que también es nuestro interés, lo más importante, que luego de esta primera vuelta de intervenciones podamos abrir para una conversación franca con la audiencia, con ustedes y puedan conversar con nuestros panelistas. En este marco, Alicia, me gustaría, defensora, preguntar ¿cuál ha sido la experiencia de la Defensoría del Pueblo del Perú y conectándolo sobre todo con esta mirada de las políticas públicas que buscan fortalecer la cultura del diálogo para superar los conflictos? Muy buenas tardes con todos y con todas. Quiero
comentarles 3 estrategias de trabajo que tiene la Defensoría del Pueblo del Perú. Además, en un contexto en el cual Perú, así como otros países, ha visto incrementarse significativamente la conflictividad social en estos últimos años. En Perú tenemos 25 años ya de gestión en la Defensoría del Pueblo y una de las primeras cuestiones que trabajamos fue la prevención de la conflictividad social a través del impulso de políticas públicas que sirvieran para proteger y cautelar derechos de las personas, sobre todo de las poblaciones vulnerables. Entonces, en esa línea, por ejemplo, hemos desarrollado todo un trabajo fuerte para que en el Perú, por ejemplo, se fortalezca todos los mecanismos de información y participación y rendición de cuentas, todo lo que es el derecho a la consulta y el derecho de los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental e incluso, por ejemplo, hemos trabajado e impulsado que en el Perú se creen instituciones como desde la creación, por ejemplo, del Ministerio del Medio Ambiente y de organismos a cargo de la fiscalización ambiental o instancias que se aboquen, por ejemplo, a la intervención incluso de los conflictos sociales. Es decir, en estos 25 años se ha impulsado que existan políticas públicas que atiendan y protejan derechos de las poblaciones y además se creen instituciones públicas para prevenir que haya vulneraciones de derechos y por tanto que haya situaciones de conflictividad. Hay avances en esta materia, pero también es cierto, y como lo he mencionado en verdad en otra mesa a lo largo de la mañana, los avances son potentes a nivel normativo y a nivel de la creación, por ejemplo, de instituciones, de sistemas y de mecanismos de procesos. Pero todavía hay muchas limitaciones en el terreno, es decir, allí en la comunidad, en el territorio, todos estos aspectos, las normas y los procesos no logran necesariamente proteger a la población. Y entonces aquí surge lo inevitable, es que el conflicto estalla. Entonces, frente al estallido del conflicto tenemos una segunda forma de trabajo, no menos importante, en verdad es una de las más potentes que tenemos, es la intervención en la conflictividad social. Aquí lo que hacemos es que nosotros, desde que ya empieza a expresarse las protestas pacíficas o protestas violentas, la Defensoría del Pueblo interviene, está muy de cerca, participa activamente en fomentar el diálogo, en fomentar que no haya más vulneraciones de derechos a las que ya preexisten, porque el conflicto expresa una situación de asimetría de poder, de vulneraciones de derechos, y entonces lo que nosotros hacemos es tratar de que se produzcan nuevas vulneraciones de derechos, como por ejemplo abuso de la fuerza, etc. Sobre esto, ya desde el 2004 hasta la fecha emitimos un reporte mensual de conflictos sociales. Justo estos días se ha presentado el reporte 220. En el reporte de conflictos sociales 220 que ya tiene la Defensoría, por ejemplo, este mes hemos reportado 207 conflictos registrados a nivel nacional, de los cuales, y aquí atención con la cifra de conflictos en las cuales hay diálogo. Miren, de 207 conflictos, solo hay proceso de diálogo en 101, es decir, más o menos en la mitad de los procesos se ha logrado instaurar el diálogo. Y en estos procesos de diálogo, que en estos 101 casos, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo participa en la mayoría de ellos, en 79 conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo está participando de los procesos de diálogo, pero nótese que la Defensoría del Pueblo debería de estar en todos los procesos de diálogo. Entonces, pero no alcanzamos porque no tenemos suficientes recursos, estamos en 79 casos que implican en verdad la mayoría, pero ahí nos falta pues más o menos como 20 conflictos que están sin presencia institucional. Y otra cuestión que también anoto es que varios de estos procesos de diálogo se instauran después de que hay hechos de protesta con violencia, y eso es muy peligroso para la democracia,
porque hay que distinguir la protesta pacífica de la violencia. Y en Perú, ¿qué está pasando? Que, por ejemplo, en 144 conflictos se presentó al menos un hecho de violencia. Y en 65 conflictos, la etapa de diálogo sucedió después de que ya ocurrió la violencia. Eso significa que la violencia en sí ha ganado mucho espacio, o sea, es parte, digamos, de un mecanismo de presión que se está usando por quienes protestan para influir en las autoridades. Porque ¿qué está pasando? Es que como los mecanismos formales, tradicionales, son muy lentos y burocráticos, ¿qué se está haciendo? La violencia o la protesta se usa como medio para acceder a una mesa de diálogo. La protesta es el medio para acceder al presupuesto público, para lograr la atención e incluso para atraer a la autoridad, porque pasa que en Perú, por ejemplo, tú puedes tener al primer ministro, ¿no?, sentado en la mesa de diálogo en la comunidad, ¿no?, luego de un hecho de violencia o de un hecho de protesta fuerte. Entonces, la población que ha observado en la precariedad del sistema democrático es que, por ejemplo, las empresas influyen muy rápido en los gobiernos, porque las empresas financian a los partidos, financian muchas cosas, y entonces sus capacidades y sus mecanismos para influir en la toma de decisiones es muy eficiente, es muy rápida. Sin embargo, la población más bien se encuentra ahí con una serie de procesos que son complejos. Por ejemplo, para que haya consulta previa, esto se hace muy complejo, y influir, que la población indígena pueda influir a través de un proceso de consulta previa es complejo, es muy difícil, a veces inaccesible. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Es que la protesta y la violencia son usados como un mecanismo para influir en el proceso de toma de decisiones. Y ciertamente que para ciertas cosas es efectivo. No es sano, es más bien es muy peligroso, porque debilita también los procesos, debilita las políticas públicas. Solo cierro con el siguiente mensaje, ¿no? Si bien es cierto, tenemos desde la Defensoría del Pueblo esta intervención, pero lo que hacemos es insuficiente. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos para estar en todos los conflictos ni en todas las mesas de diálogo. Queremos crear en el Perú una unidad de seguimiento de acuerdos, porque hay ahora un problema nuevo que es el incumplimiento de acuerdos. Hay un gran porcentaje de conflictos que ya se derivan del incumplimiento de acuerdos. Hemos pedido al Ministerio de Economía y Finanzas que nos dé presupuesto, nos lo ha negado ya 2 años. Entonces, este es un aspecto crucial, porque en la mesa de diálogo y en el terreno, si la Defensoría del Pueblo está allí, puede jugar un rol preponderante. Y eso ojalá que el gobierno peruano lo entienda y ya nos dé el presupuesto que hemos pedido. Gracias. Muchas gracias, defensora. Y creo que van a haber aspectos muy interesantes que pueden salir de las consultas también. Solamente rescato el tema de las tipologías de conflictos, porque tienen todo el repertorio a partir de informes. Cuando hablamos de rendición de cuentas, hablamos de la importancia efectivamente de la documentación y también para poder entender qué tipo de conflictos es muy clave la tipología y saber cuáles son en el fondo las comunidades y los derechos que se afectan. Yo creo que va a ser algo que pueda salir en la ronda también de intervenciones. Y en esa línea, porque tocó muy bien también la importancia de estar en los diálogos, me gustaría preguntarle al profesor Manuel Ramiro, en base a su experiencia promoviendo el diálogo intercultural, la transformación positiva de conflicto y la construcción de paz, ¿cuáles son los pasos necesarios para alcanzar compromisos iniciales constructivos que logren luego prevenir conflictos entre las diferentes partes interesadas? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Naciones Unidas, especialmente al Grupo de Colombia, por la invitación. Y quisiera continuar la reflexión donde la deja Alicia, que me parece muy importante, y es, ¿qué pasa cuando la conflictividad social viene, los incumplimientos de los acuerdos se dan y definitivamente estamos abocados a problemas de conflictividad social con violencia? Lo primero que recomendamos es distinguir entre conflicto y violencia. Parece algo de Pedro Grullo, pero es supremamente importante.
Los conflictos son parte de la vida social, política y de la democracia. No le debemos tener miedo a los conflictos. Los conflictos nos hacen crecer. Los conflictos nos ayudan. Y eso es un mensaje para los gobiernos que le tienen temor a los conflictos, las empresas que se enconchan en sí mismas y temen los conflictos, e incluso las mismas organizaciones sociales usan los conflictos como parte de una estrategia de confrontar. El conflicto en sí mismo es positivo, siempre. Lo que realmente nos debe dar temor o aquello que debemos enfrentar es la violencia. Y la violencia a distintos niveles. Diría el profesor Galton, la violencia simbólica, que es esa violencia que niega al otro distinto por ser distinto, o por estar al otro lado de la orilla, o por pensar distinto, o por tener otros intereses. Y nos encantan los diálogos de nosotros con nosotros mismos, de los mismos con las mismas, sobre lo mismo. Pero no nos gustan los diálogos con los opuestos, con aquel que está al otro lado de la orilla. Entonces, esa violencia simbólica es muy importante cortarla de raíz y sin temor. Es curioso, por ejemplo, desde la perspectiva de las empresas, que les encanta el diálogo con los amigos, con las comunidades más cercanas, con las comunidades que los quieren, con las comunidades con las que tienen cercanía. Pero aquellos grupos sociales que los confrontan por intereses, por visiones políticas, ideológicas, o por múltiples razones, o porque están al otro lado de la visión de desarrollo, de economía, se alejan. Entonces, la violencia simbólica. Por supuesto, la violencia directa, la de las armas, donde hay heridos, muertos. Alguien ahora en el panel anterior de Ecopetrol nos recordaba cómo no debe permanecerse en silencio frente a la violencia directa. Y a veces da temor denunciar desde una empresa que hay actores en el territorio persiguiendo a los contradictores incluso de la empresa. Eso no se puede permitir, la violencia directa. Hay que salirle al rompe a eso, porque si no, el silencio de alguna manera convierte a la empresa en vulnerable e incluso la vuelve cómplice por omisión. Cuando hay violencia directa, la empresa no puede quedarse callada. Los juristas y los abogados dicen, por favor, no, porque nos involucran. Los involucran más si se quedan callados. La violencia directa. Y por supuesto la violencia estructural. Aquella violencia que hace que no haya condiciones para el ejercicio de derechos de las comunidades. Por lo tanto, en zonas alejadas no es posible una empresa sostenible que extraiga riqueza e instale pobreza. No es posible. No solamente tendrá conflictividad social, sino estará provocando violencias. Sobre todo en empresas extractivas, donde lo único que tiene ese territorio es un bien no renovable. Y no se puede dejar, como dicen las comunidades, el hueco ahí. Se tiene que instalar riqueza sembrando futuro, instalando riqueza, extraer riqueza e instalar riqueza. Y eso solamente es posible en diálogo. No se puede hacer si no hay diálogo. Entonces, pasos iniciales, un diálogo informado. Quisiera cerrar un poco con una anécdota. Yo vivo en Cali, tengo el honor de dirigir un instituto, somos 150 investigadores e investigadoras de tiempo completo, mejor secreto guardado de la Javeriana de Cali, dedicados a acompañar conflictos sociales. Donde hay un conflicto, vamos, allá estamos. Y nos tocó el conflicto nada menos que del estallido social. Y no lo vimos llegar nosotros los del instituto, 150 investigadores, nos estalló en la cara el conflicto más duro que haya vivido el país y el suroccidente. Y estuvimos abocados a lo que el Monseñor Monsalve, el arzobispo, nos decía: estamos a punto de bala contra bala, crueldad contra crueldad. Y tuvimos que actuar casi que respondiendo a la pregunta que me hacen en el panel: ¿qué pasos dar?
Entonces, los primeros pasos que dimos fue, primero, armar un grupo con gente con horas de vuelo, con expertise en el manejo. Cada conflicto es inédito. No existe solución llave en mano. Por lo tanto, lo importante es un equipo con horas de vuelo en conflicto. Una anécdota, el profesor dijo, tengo 3 libros sobre resolución de conflictos. Profesor, muchas gracias. ¿Cuántos conflictos se le ha metido de frente? Ninguno. Ya lo consultaremos. Le haremos preguntas. Muy importante, pero para el grupo de trabajo, otro profesor me dijo, tengo 3 intervenciones fracasadas. Venga, profesor, por favor, aquí al ladito. O sea, horas de vuelo, estar metidos en los conflictos. Vital un grupo que tenga experiencia en el manejo de conflictos. ¿Por qué? Porque cada conflicto es inédito. Y ahí lo que vale es un poco la experiencia, las horas de vuelo, como digo. Segundo, en Cali nos tocó que el alcalde, como digo yo, perdónenme el coloquial, no alcaldeaba, la gobernadora no gobernaba y el presidente de la República no llegó. Un vacío de liderazgo impresionante los primeros 14 días. Pero afortunadamente apareció doña Claudia Calero, presidenta de Azocaña, Genios Azucareros, apareció Monseñor Monsalve y apareció el rector Luis Felipe Gómez de la universidad, presidente de la Asociación de Universidades. Y los 3 llenaron el vacío de liderazgo. No se puede enfrentar un conflicto sin expertise, sin experiencia. No se puede enfrentar un conflicto sin liderazgo. Así no sea de los responsables. Si no aparece Claudia, si no aparece el padre, si no aparece Monseñor, la ciudad se nos estalla. Y se metieron de frente, durmiendo 2-3 horas al día. Y 3, el grupo de expertos diseñó 2 cosas. Un sistema de información para tener información, data al minuto. Para sobre la data, armar una estrategia. 2 anécdotas. Nos dimos cuenta que los muchachos estaban organizando para ir a saquear almacenes de comida, porque no tenían comida, lo cual elevaría la conflictividad a un nivel bastante complejo porque había gente armada queriendo defender la comida. Entonces, Monseñor, le dijimos, ¿qué hacemos? Aquí está la información, en tal lado, en tal lado, en tal lado, van a empezar los saqueos. Él dijo, tengo el banco de alimentos, llevémosles la comida. Cierto sector decía, pero claro, el Monseñor, que es medio guerrillero, les está dando de comer a los vándalos. Era la estrategia para evitar la saqueo y elevar el conflicto y bajarle la temperatura. Nos dimos cuenta que en algún lugar no lo dirigía ni la gente del paro nacional, ni la gente de las organizaciones sociales, sino era espontáneo de la comunidad. Gente del equipo ayudando a construir el interlocutor. Es muy importante, porque a veces las comunidades protestan, pero no tienen propuesta. Hay que ayudar a hacer la propuesta, para que haya protesta con propuesta. Las comunidades denuncian sin anuncio. ¿A dónde vamos? Hay que ayudar a construir el anuncio. Las comunidades tienen una capacidad de resistencia grande, sin resiliencia. ¿Cómo vamos a reconstruir después de todo este bololó? ¿Qué vamos a hacer? Y luego al Estado. El Estado normalmente actúa desarticuladamente. Es increíble, el secretario de Educación por un lado, el de Hacienda por otro, el de Planeación por otro. No hay coordinación en los niveles locales, nacionales, regionales y la concurrencia de autoridades. Coordinación y concurrencia. Y cierro con esto, las empresas. Estamos en un tiempo donde se ha descentralizado o se ha descentrado la correlación de fuerzas. Ya el Estado no controla. La señora defensora nos lo muestra claramente en sus estadísticas. Y ya no basta con que una empresa diga, produzco PIB, produzco empleo, ¿qué más quieren? Quieren interlocución. Y en el liderazgo empresarial hay un liderazgo de ciudadanía corporativa que puede ayudar a transformar conflictos. Por eso siempre reconozco el grupo de diálogo minero, que es un grupo de empresarios mineros que se le apuesta al diálogo con sus opuestos. Reconocer al sector agroindustrial de la caña,
que se atreve a dialogar con sus enemigos, con sus contrarios, en medio de la conflictividad. No hay otro camino. Diálogo es el camino. Muchas gracias. Creo que compartirán que ese es un aprendizaje constante y le agradecemos que haya podido compartirnos toda esta experiencia. Creo que nos quedamos cortos, que podríamos tener una sesión completamente larga de todo el día para poder abordar todas las dimensiones de lo que implica la conflictividad, para hacer el puente justamente con la dimensión de empresa. Quiero tomar dos aspectos que señala que son claramente importantes, que tienen que ver con la violencia, qué tipo de violencia, y sobre todo cuando lo asociamos a empresas, hablamos de esta violencia simbólica, pero también esta violencia directa, muchas de ellas ocasionadas por megaproyectos. Y en el segundo aspecto, la experiencia de tener horas de vuelo, como usted dice. Entonces, le doy el pase a Sofía. Amazon Watch es parte del colectivo sobre financiamiento e inversiones chinas, derechos humanos y ambiente. Han trabajado en el proceso de documentación de 26 países a nivel regional sobre el impacto de empresas e inversiones chinas en América Latina y tienen también un trabajo importante de incidencia, en este caso de rendición de cuentas, para el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En base a la experiencia, ¿cuál ha sido esta experiencia? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles, de alguna manera, es los mensajes clave que ustedes pueden transmitirnos? Por favor, hay una imagen que nos gustaría si nos ayudan con la proyección para que pueda Sofía también ocuparla en su intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime, y qué gusto escucharles. Estoy aprendiendo mucho. Bueno, primero para iniciar, voy a hacer un planteamiento. Mis colegas del panel han planteado que uno de los elementos esenciales para poder superar o transformar un conflicto y llegar al post-conflicto en condiciones es el diálogo. Pero ¿qué pasa cuando una de las partes es ausente y es imposible el diálogo? Aquí nos ha dicho Manuel que hay que crear las condiciones de diálogo. Eso ocurre con China, porque China simplemente desde su principio de no intervención no dialoga sino con sus pares, que son los estados, a lo mucho gobiernos locales. En ese contexto y ante la imposibilidad de nosotros como sociedad civil preocupadas por esta presencia de un actor monstruoso en la región que ha planteado un patrón de vulneraciones en todo sentido por el comportamiento de sus empresas y también de su financiamiento, ¿qué pasa cuando no tienes a dónde llegar? ¿Qué pasa cuando no tienes un sistema de quejas o tienes desde la empresa la apertura para poder establecer esta mesa de diálogo? Existen ejemplos muy puntuales donde las comunidades se han sentado a conversar con la empresa, pero son contados con los dedos de la mano. De hecho, solamente conozco el de Las Bambas en Perú, con MMG, y que realmente ha sido infructuoso. Ni siquiera te puedes sentar con la embajada. Ante ese contexto, en 2018, 5 organizaciones de 5 países decidimos documentar 18 proyectos y llegar al examen periódico universal para demandar a China el cumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales. En ese momento logramos demostrar que tanto los consorcios como la banca china, que a pesar de tener lineamientos voluntarios de crédito verde y también de las empresas, jamás habían dado control y fiscalización a lo que ocurre en el terreno. Y que además los patrones eran similares en los 5 proyectos. Ahora, lo que comentaba Jaime, está más asociado a un proceso de seguimiento, porque en ese momento, en 2018, logramos que a partir del examen periódico universal, China acepte 6 recomendaciones, lo que nos alegró muchísimo, porque planteaba sobre todo que iba a generar mecanismos de rendición de cuentas, de acceso a la información, pero sobre todo de precaución ante las posibles vulneraciones que se generen, tanto sociales y ambientales, de sus megaproyectos por fuera de sus fronteras.
En ese sentido, lo que hicimos como esfuerzo del colectivo, de hecho ahí surge y decidimos mantenernos, hoy somos más grandes, estamos 12 organizaciones, ya no 5, y hemos ampliado el análisis y la documentación a 9 países de la región, donde son 26 proyectos y hemos entregado como informe de medio término en marzo de este año ya el patrón de vulneraciones, donde encontramos proyectos de infraestructura, energía, petróleo, minería, agroindustria. En ese sentido, la evaluación que nosotros hemos hecho, y que quizás son las herramientas para encontrar el camino al diálogo, es el monitoreo del patrón de vulneración y cumplimiento de la recomendación, porque políticas hay, y China siempre está a la vanguardia. El tema es el cumplimiento y la implementación. En este sentido, lo que planteamos es un mecanismo, una metodología de seguimiento y evaluación de la recomendación, donde logramos demostrar que el patrón persiste y que si bien China ha planteado avances interesantes en demostrar o pronunciarse que está generando mecanismos de debida diligencia en su cuarto plan de acción de empresas y derechos humanos, todavía no existe claridad sobre los mecanismos de acceso a la información, que es fundamental porque uno de los obstáculos más grandes que existen para poder ejercer o para el derecho o el acceso a la justicia o a la reparación por fuera, es que existan estos mecanismos de acceso a la información. Y peor con un país que está tan lejano, que tiene distancias culturales y idiomáticas tan, digamos, tan extensas, ¿no? Y en ese contexto, bueno, lo que les estoy presentando ahora, nosotros como colectivo, lo que hemos desarrollado es realmente un conjunto de recomendaciones que van dirigidas en 3 niveles. La primera es a los estados que generaron la recomendación. No sé si ustedes conocen, en el examen periódico universal, quien extiende la recomendación tiene la responsabilidad de dar el acompañamiento técnico y vigilar que la recomendación se implemente. Por otro lado, tenemos las recomendaciones que son hacia incluso el grupo de trabajo, porque sí, nosotros insistimos y nos hemos digamos, nos hemos acobijado de los principios rectores y sobre todo desde la observación 24 del Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre obligaciones extraterritoriales, pero finalmente siempre está en ciernes la implementación y el seguimiento y monitoreo de estos principios. Seguimos sentándonos en estos espacios, obviamente es muy difícil que se siente China, pero lo logra en el foro global. Pero sin embargo, ese es el desafío y creo que también como lo que nos convoca en este foro. Y en cuanto a las recomendaciones, tanto al Estado chino, a las empresas y a las entidades financieras. Y en eso quizás un poco ya para concluir, de las recomendaciones que estamos haciendo insistentemente en este informe de medio término es, primero, que necesitamos sin duda mecanismos de debida diligencia, exámenes de debida diligencia hacia los proyectos. Sabemos que China es muy grande, que tiene muchas empresas y que tiene una acción bastante fuerte y más con lo que se viene, que es la ruta de la seda y que los países de América Latina ya en su gran mayoría ya son parte de la iniciativa. Los exámenes de debida diligencia en todo el ciclo de proyectos son fundamentales. Además, mecanismos de queja y que sean dentro de los países y que estén domiciliados en las embajadas, dado que las empresas no tienen la flexibilidad o la autoridad para hablar, sobre todo si son públicas. Por otro lado, creo que tal vez uno de los elementos que estamos planteando, porque si hablamos de conflicto y posconflicto, no podemos hablar si no hay acceso a la justicia ni a la reparación. Y entonces, ¿qué hace China? Pues simplemente le tira la pelota al Estado, que es de acogida de la inversión, y normalmente genera o se escuda dentro de las leyes que son más débiles para no tener que responder ante la responsabilidad de la vulneración. Entonces,
es fundamental que existan claridades y reglas del juego en cuanto a cómo las víctimas van a acceder a esa justicia, ya que no hay cumplimiento de obligaciones extraterritoriales. Entonces, ¿cómo van a exigir en todo caso a los estados de acogida que tienen que garantizar sobre los más altos estándares la protección, el acceso a la justicia y la reparación? Y finalmente, creo que insistir en los temas de acceso a la información y transparencia. Creo que uno de los elementos más complejos que hemos tenido que investigar y que ha sido difícil, sobre todo de rastrear, son los actos de corrupción. Y esto nos preocupa de sobremanera porque además de que todos conocemos que el sistema comercial ya de por sí tiene varias herramientas como el velo societario y todo el amparo del sistema lex mercatorio, con China es más difícil porque simplemente estamos muy distantes en el lenguaje y en el entendimiento. Muchas gracias, Sofía. Creo que tenemos un pool increíble de herramientas. Creo que se agradece mucho que puedas compartir justamente el trabajo articulado, algo que también saludamos y realmente promovemos, la articulación del colectivo. Es una manera estratégica también para poder generar estas acciones que tengan un impacto efectivo, y la herramienta del uso del examen periódico universal, que se ha visto que es un espacio político, pero que tiene recomendaciones técnicas basadas en derechos humanos, es hoy día cada vez más también un espacio de incidencia que tiene efecto. Entonces, en ese sentido, creo que se agradece mucho que la experiencia que tienen y que la puedan compartir, y les invitamos también a que puedan seguir el diálogo directamente con ustedes. Abriendo el espacio, tenemos alrededor de 10 minutos. Si les parece, vamos a hacer una ronda, vamos a recoger varias intervenciones, preguntas. Por favor, aquí, luego atrás, y aquí a la compañera. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy buenas exposiciones. Mi nombre es Daniel Marín López, yo soy profesor de Empresas y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y ex asesor de la Comisión de la Verdad de Colombia en temas empresariales. A don Ramiro también, qué chévere volver a verte. Nos vimos mucho virtualmente durante el consejero de la comisión. Yo quisiera traer como unas reflexiones muy rápidas sobre lo que vimos en la comisión y sobre más reflexiones personales sobre esto. El título yo creo que viene muy al caso, la rendición de cuentas para prevenir situaciones de conflictividad, porque la rendición de cuentas tiene que estar como en el centro. Y eso fue un tema muy central en el trabajo de la comisión, porque era cómo tenemos algunos temas de responsabilización. Al final todos tenemos una suerte de responsabilización, y más en contextos de entornos empresariales con alta conflictividad. Fue un debate muy fuerte con los sectores empresariales, porque siempre se pensó como, ¿usted cómo me va a equiparar a mí, como decía Manuel Ramiro, productor del desarrollo, con aquellas personas que consideran ellos vándalos o guerrilleros o demás, ese tipo como también de problemas? Y yo que quizás de todo el trabajo de la comisión, lo primero que nos dimos cuenta es la falla estatal. Cómo se pierde el Estado como nivelador del diálogo. Es decir, no tenemos un Estado que uno tenga reglas claras. Y eso nos llevó como una primera conclusión, y era, la legislación es muy importante. No hay unas reglas claras. Por ejemplo, en Colombia, entonces tú hablabas teníamos las entrevistas con los empresarios. No, es que yo tengo mis certificadoras, mi autorregulación, mis formas, las normas de mi sector. Y decía, pero bueno, ¿y por qué las comunidades se tienen que vincular a esas normas? Sí, porque ese es mi entorno empresarial y lo que yo me exijo. Y uno iba a las comunidades y decían, no, respeto a la Constitución, respeto a las leyes. Y esa idea como de compliance empresarial siempre estaba ahí. Y era muy complicado llegar como a un acuerdo. Y entonces la comisión, la verdad, la primera recomendación grande que propone fue una ley, realmente una ley marco de empresas y derechos humanos, que vuelva otra vez al Estado a retomar ese rol de diálogo en el marco democrático. Y para no extenderme más, solamente la segunda era cómo realmente los daños ocasionados por la actividad empresarial pueden resarcirse. Y ahí es muy difícil porque tiene que partir también de una iniciativa empresarial. No siempre el reconocimiento de una mala gestión de la empresarial quiere decir una falta de legalidad, aunque hay casos extremos y hay casos en que hay
realmente complicidad con crímenes de guerra, que también les invito a que miren el informe, pero ¿cómo vuelve otra vez a haber una política pública que supere a los gobiernos? Como ya bien decía la defensora, hay muchas veces que el empresario y el gobierno van muy de la mano y las comunidades lo sienten como, oiga, es que siento que el gobierno está tomando un partido y entonces en vez de nivelar la cancha me la está extendiendo más. Entonces ahí la segunda recomendación muy fuerte fue, volvamos a hacer una política pública, pero que exija una reingeniería del Estado, de las agencias reguladoras, que exija también unos indicadores y que todos, a la manera de transparencia, lo podamos medir y podamos realmente generar esas visiones. Yo lo dejo ahí para no tomarme la palabra. Mil gracias. No, muchas gracias por compartir. Si nos permite el compañero, ya que nuestra compañera está más cerca, que pueda intervenir y le damos luego el paso a usted que está atrás. Tenemos 5 minutos y para alcanzar a tener quizás una vuelta rápida, les pedimos, es difícil, pero bueno, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Raquel Neira, soy peruana, soy autora de un libro que se llama Conflictos socioambientales en el Perú, violencia y extractivismo. Muchas veces el diálogo, voy a hablar del caso del Perú que conozco bien, se limita a no escuchar a las comunidades y a imponer el proyecto extractivo y ahora desde hace algunos años a una distribución de dinero, ¿no? A convencer a las comunidades que hay que ser partícipes de los pretendidos beneficios que puede traer la empresa, como por ejemplo en el caso de las bambas. Entonces yo no lo llamaría diálogo, ahí simplemente es un diálogo de sordos y la comunidad no tiene derecho a seguir viviendo como ella quiere vivir durante los miles de años que han preservado nuestro medio ambiente, ¿no? Porque hasta ahora nadie ha hablado de medio ambiente ni de cambio climático, pero todo eso tiene que ver también con eso. Quería preguntarle a las señora de la Defensoría del Pueblo, hay hay dos casos que me interesan en particular. Ahorita el gobierno regional de Loreto y las empresas de Loreto están queriendo arrasar con lo que son los piacis, los pueblos no contactados, diciendo, bueno, si no me traen fotografía de esa gente, no existen. Y quieren arrasar con el bosque amazónico para construir empresas y más plantaciones, etcétera, agroindustriales. ¿Qué está haciendo y qué puede hacer la Defensoría en este caso? Y en el segundo caso es sobre las personas que tienen plomo en la sangre, ¿no? O plomo, arsénico, etcétera. Todo ese cóctel tan bonito que trae el desarrollo, que por ejemplo en Espinar, Cerro de Pasco, La Oroya, y en la zona amazónica, los derrames petroleros. ¿Qué puede hacer la Defensoría y qué está haciendo si lo puede hacer, ¿no? Bueno, sé también que la Defensoría pues no tiene los medios suficientes y muchas veces se limita solamente a decir que hay que hacer algo, pero nadie hace nada, ¿no? Gracias. Y por tiempo, lamento, vamos a solamente acceder a la última pregunta. No queremos cerrar el diálogo, invitaremos luego a que puedan seguir manteniendo el diálogo, pero para poder dar el espacio a los panelistas poder tener una reacción, ya que tenemos que luego pasar a la plenaria de cierre. Adelante, compañero. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Edgar Alape Moreno. Yo hago parte del equipo de apoyo jurídico y político de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Hay algo muy importante que hay que decir, y es que cuando hablamos de conflictos, los tenemos que revisar en varias dimensiones. Y lo tenemos que revisar en varias dimensiones porque incluso la academia, en las carreras de derecho sobre todo, también han venido insertando programas o en su currículum los temas epistemológicos, filosóficos, antropológicos y sociológicos. La explicación dada por el profesor es más desde el punto de vista sociológico y hay que tener en cuenta un elemento importante también y es desde el punto de vista jurídico, porque en materia penal y en materia de política criminológica hay que ver que los conflictos son parte del relacionamiento social de una comunidad, de una sociedad. Pero aquí hay un elemento bien importante y es que
cuando no se tratan los conflictos, no se atienden los conflictos, no se escuchan los conflictos, no se resuelven los conflictos, esto tiene una cadena tridimensional. Cuando no se atienden, no se solucionan, no se buscan mecanismos de diálogo para resolver los conflictos, estos desencadenan en violencias. Y cuando no se trata las violencias y no se resuelven las violencias, desencadenan en los delitos. Y de eso sí que está hecho esta sociedad colombiana, donde tenemos más de 8 millones de desplazados, más de 300.000 asesinatos, más de 86.000 desapariciones y más de 6.402 falsos positivos, mal llamados falsos positivos, técnicamente ejecuciones extrajudiciales. Para decir lo siguiente con esto, que se requiere una política pública donde se atiendan esos 3 escenarios que pueden desencadenar los conflictos. Es decir, no nos podemos quedar solamente en la revisión y en el análisis de los conflictos, sino que también lo tenemos que revisar dándole el viraje. Si no resolvemos bien esos conflictos, si no atendemos los conflictos, si no los solucionamos y si no definimos, ¿sí?, los mecanismos y los recursos que se requieran para atender estas circunstancias. Muchas gracias por la intervención. Para tener una rápida reacción, les pido 1 minuto, por favor, a cada panelista. Partimos con usted, defensora. Gracias. Sobre lo que planteó del diálogo, es cierto, detrás de las palabras siempre hay que ver qué hay realmente, ¿no? Entonces, cuando se dice, por ejemplo, hemos informado, en el terreno a veces no ha ocurrido eso. Que hayan dado algunos mensajes, alguna información, no significa, por ejemplo, que la comunidad haya recibido la información que necesita. O cuando se dice, ha habido participación, no necesariamente ha habido una real participación, porque a veces simplemente se ha informado algo, pero no ha habido una participación ciudadana que implique, por ejemplo, una construcción conjunta o un proceso de decisión. Cuando se dice hemos consultado, detrás de eso, a veces no ha habido eso, simplemente ha habido un mero intercambio de un diálogo, pero que no ha ido en la línea de la construcción de un consenso con los pueblos indígenas. Con los procesos de diálogo sucede lo mismo, es decir, hablamos de procesos, pero detrás de eso sí hay una serie de debilidades, y entonces sí hay que mirar también la calidad de esos procesos de diálogo. Lo segundo es sobre el tema de los PIACI. La Defensoría del Pueblo está tomando acción en estos intentos de retroceso. Vivimos en el Perú una situación muy delicada porque distintos se están uniendo, digamos, para buscar retrocesos en varios frentes que tienen que ver con derechos. El tema de los PIACI es uno. Con el tema de los plomo y metales pesados, la Defensoría del Pueblo está interviniendo desde hace varios años. Hemos realizado bastantes acciones. Ahí yo le invito, en todo caso, a que podamos dialogar después. Pero ese es un tema amplio también de trabajo por muchas comunidades afectadas por metales pesados. Ahí donde hay minería, hay también grandes sectores afectados por metales pesados, y eso es algo que no hemos conversado mucho, creo que en estos 2 días, pero es una realidad. Gracias. Muchas gracias, defensora. Profesor. Rápidamente, estoy totalmente de acuerdo. La mayoría de los diálogos con las comunidades no son diálogos, son imposiciones. La consulta previa no es consulta previa libre e informada. No se dan las condiciones de asimetría, así sea simbólica, para que se pueda tener un diálogo realmente que permita crear condiciones para el ejercicio de derechos. Y eso deriva normalmente en violencia. Pero también quisiera referirme al compañero de la UNIC, tiene toda la razón.
La mayoría de los conflictos son multiactor. No hay dos actores, hay varios. Son multidimensionales, no es una sola dimensión. La pregunta fundamental es, ¿cuál es la mejor entrada a un conflicto? Karl Jaspers, reflexionando sobre la descomunal violencia en Alemania, él decía, hay distintas responsabilidades. La responsabilidad jurídica, por supuesto, y si hay impunidad jurídica, se va a reproducir la violencia. Si no hay justicia, se va a reproducir la violencia. Pero también hay una responsabilidad política. No podemos sacar del análisis y quedarnos en lo jurídico. La dimensión política, ¿quién gana? ¿Cuáles son los intereses en juego? ¿Cuál es la correlación de fuerzas en un conflicto? Súper importante. Pero luego está la dimensión social, sociológica. ¿Cuál es la parte nuestra en ese conflicto? Sin que tengamos que justificar a los políticos y a los responsables jurídicos. Pacho de Rú, en su presentación del informe, nos decía, ¿dónde estábamos nosotros, los académicos, los empresarios, la sociedad civil, cuando sucedió o sigue sucediendo la barbarie de Colombia? Y nosotros decimos, no, pues yo no, porque yo no he matado a nadie. Yo no soy político que he dado órdenes. Y Karl Jaspers nos dice, su indiferencia como sociedad, como individuo, como ciudadano, sustenta la impunidad política y jurídica. Su silencio puede ser mucho más grave y contundente, no en responsabilidad, sino en la transformación. Y luego viene lo otro, que es lo humano, lo personal. Nos duele el otro, así no sea indio, yo no soy indio. Nos duele el otro, así sea negro, yo no soy negro. Nos duele el otro que está lejos a extramuros porque no lo veo. Esa parte existencial que algunos le llaman el sentido de lesa humanidad. Si hay un ser humano vejado, torturado, agredido, eso tiene que ver conmigo porque soy ser humano. Esa dimensión profundamente metafísica, existencial, diría Jaspers. Entonces hay distintas dimensiones, compañero, y cualquier entrada unidimensional es equivocada. Necesitamos una mirada integral. Pero la pregunta es, en cada conflicto, a veces lo jurídico no es la manera de resolverlo. Lo sociológico no es la manera de resolverlo. Lo humano no es la manera de resolverlo. Alguna de esas entradas tenemos que buscar, pero no para quedarnos ahí, sino para hacer la transformación estructural de esa situación que impide que hermanos y hermanas nuestras no tengan las condiciones para el ejercicio de sus derechos. Muchas gracias, profesor. Y invitamos a Sofía para unas palabras finales, un mensaje, y con eso cerramos. Sí, solamente algo sumamente corto. Quizás de esta experiencia yo como incentivarles, nosotros desde la sociedad civil es como que hemos hecho los deberes, o sea, hemos aplicado a los mecanismos. De hecho, este proceso último fue un esfuerzo de coordinación con 60 organizaciones, la gran mayoría fueron de base de los afectados, pero sí creo que está faltando de los estados, desde las instituciones nacionales de derechos humanos y también del sistema, el que si bien nos motivan a aplicar a estos mecanismos, la rendición de cuentas de las empresas y de los estados en el cumplimiento de sus obligaciones no están cumpliendo los deberes. Entonces, nosotros aprendemos, nos adaptamos y generamos información, pero sin embargo no existe el mismo nivel de disposición por las otras contrapartes. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Agradecemos a los panelistas y les invitamos a que nos acompañen con un aplauso para ellos.